de Cristo, hermanos. Amén. Les invito para que abran su Biblia en el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Vamos a continuar con el tema ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Mateo capítulo 11. Releemos una vez más el versículo 21 para continuar viendo el mensaje que el Señor quiere que tomemos para nosotros y de paso que percibamos algunas de las vivencias y de las condiciones en que se encontraba la humanidad de aquel entonces, concretamente en los lugares que menciona en las ciudades que estamos viendo ahí. Versículo 21 de Mateo 11 dice así, síganme con su vista. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Amén. Siéntense, mis hermanos, gloria a Dios. Tratemos de estar lo más que nos sea posible en este lugar con nuestra mente. El énfasis que el Señor está haciendo aquí en estos versículos, mis hermanos, puede compartir en tres secciones. Uno de ellos ya vimos en lo que se refiere al arrepentimiento y silicio, en silicio y en ceniza, que es una manera de decir un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento con pesar. Bien, ese es uno. El otro énfasis es resaltar la condición pagana, la condición impía en que vivían las ciudades de Tiro y de Sidón. Pero el énfasis más fuerte que el Señor quiere mostrar en estas palabras es resaltar la dureza de corazón, la indiferencia y la falta de apreciación, de valoración de los milagros que el Señor llevó a cabo por parte de los habitantes de las ciudades de Corazín y de Betsaida. Concretamente, en este versículo 21, son esos tres énfasis los que podemos nosotros apreciar. Gloria a Dios. Ya vimos el primero de ellos, el arrepentimiento en silicio y ceniza, en el libro de Jonás. Ahora, nosotros vamos a ver el segundo énfasis mencionado, y es precisamente las dos ciudades que el Señor mencionó, ciudades antiguas que de alguna manera no pudiéramos nosotros saber si en ese tiempo todavía existían o ya habían pasado a la historia. Las ciudades de Tiro y de Sidón. Estas dos ciudades el Señor las toma para contrastar la actitud, la reacción que los habitantes de estas cuatro ciudades hubieran mostrado ante la serie de milagros que el Señor llevó a cabo allí en Corazín y en Betsaida. Era para que se hubieran arrepentido por dos motivos principales. El primero de ellos, porque eran ciudades que formaban parte del pueblo del pacto de Dios. Supuestamente eran ciudades que estaban apercibidas por la ley de Moisés de que iba a venir en un tiempo
el Mesías prometido, y con él iba a llegar el tiempo de mayor esplendor de la gloria de Dios aquí en esta tierra. Gloria a Dios. Y por lo tanto, los habitantes de las ciudades de Corazín y de Betsaida debieron estar apercibidos para recibir al Mesías y celebrar la gran fiesta, gloria a Dios, en el tiempo en que él anduvo concretamente en esas ciudades, caminando, tratando con la gente, abrazando al perdido, dándole esperanza al pecador, gloria a Dios. Amén. Y no lo hicieron, y el Señor entonces toma las ciudades de Tiro y de Sidón para decir, esas ciudades se hubieran arrepentido, si hubieran estado aquí, en lugar de Corazín y de Betsaida. Ahora, el propósito del predicador es que vayamos a ver algo, cuando menos, de lo que eran aquellas ciudades en el tiempo antiguo. La palabra de Dios nos tiene un buen surtido de información, al menos de la ciudad de Tiro, de lo que fue esa ciudad en el tiempo antiguo. Y vamos a ver un pasaje principal del Viejo Testamento que lo tenemos allí en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Amén. Antes de empezar a leer la cita bíblica, mis hermanos, debo hacerles la aclaración que esta ciudad de Tiro es una de las ciudades en donde el Señor centra un buen espacio dentro del mensaje profético para una ciudad que abarca casi la totalidad de 3 capítulos, desde el capítulo 26, versículo 1, hasta el capítulo 28, versículo 19, casi 3 capítulos en su totalidad, ocupa para referirse y hablarnos de lo que fue la ciudad de Tiro. Bien, pero aunque no se refiere de una manera explícita con estas palabras a la ciudad de Tiro, sino que más bien se refiere al rey de Tiro, al monarca de Tiro, al príncipe de Tiro. De todas maneras, en los capítulos 26 y 27, de alguna manera se refiere a la vivencia de la población en general de Tiro. Pero en el capítulo 28 ya centra el mensaje a lo que fue la máxima autoridad terrenal en esa ciudad. Tiro fue una ciudad puerto en el mar Mediterráneo, y por lo que nos relatan estos 3 capítulos de esta ciudad, fue una ciudad en donde se vivió en la opulencia, en la riqueza extrema, en donde corría toda clase de abundancia de bienes materiales, y los mercaderes más acaudalados del mundo hacían contrataciones allí en esa ciudad de Tiro. Uno de los mensajes centrales, uno de los mensajes principales que debemos nosotros ver antes de entrar en la lectura aquí del capítulo 28 de Ezequiel, vamos a ver que para nosotros el Señor, independientemente de los mensajes que Él ya nos dejó plasmados en el Nuevo Testamento, tanto en los evangelios como en las cartas apostólicas, es de que las riquezas son un peligro grave
para el ser humano. Pero más que nada es un peligro de muerte para el creyente, para el discípulo. ¿Por qué? Porque las riquezas tienden a envanecer. Las riquezas tienden a llenar de orgullo, de arrogancia al elemento humano. Las riquezas tienden a hacerlo un tanto indiferente a los propósitos de Dios. Tienden a hacernos olvidadizos de los requerimientos de Dios. Y tienden a forjar en nosotros un estilo de vida que no tiene relación con la gloria de Dios, con la santidad de Dios. Ahora, esto es lo general. Obviamente que hay excepciones. Y en la palabra de Dios tenemos excepciones muy claras. Tenemos a los patriarcas, para empezar. A Abraham. Tenemos a Isaac. Tenemos a Jacob. Tenemos a Lot. Tenemos a Job. Entre otros vasos humanos que caminaron con Dios, llenos de riquezas materiales, pero que nunca esas riquezas ocuparon el lugar de Dios en sus corazones. Las tuvieron ubicadas en su lugar apropiado que Dios designa. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, es uno de los mensajes que vamos a encontrar aquí. Ahora, acompáñenme con su vista del versículo 1 en adelante. No quise tomar desde el capítulo 26 mismo, hermanos, porque es muy largo. Vamos a centrar nuestra atención, que es en donde ya el Señor, a través del profeta Ezequiel, hace una especie de concentración de todo lo hablado aquí en el capítulo 28. Verso 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y ya has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás tú delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Amén, mis hermanos. Quise leer deliberadamente. Amén, hermano Salomón. Solamente quería corregir, hermano, que había dicho Mateo 28. Oh, entonces le agradezco, hermano, la corrección. Es Ezequiel capítulo 28. Pero, ¿cómo es que me fueron a llegar ahí a Ezequiel 28? Hermano Salomón dijo. ¿O en búsqueda? Oh, Dios le pague, hermano Salomón. Discúlpenme, hermanos. Ezequiel capítulo 28. Leí del versículo 1 al versículo 10. Bien. Qué bueno, hermanos, que leyeron de todas maneras el contexto juntamente conmigo. Decía: quise leer de una manera deliberada estos primeros 10 versículos
atentos, hermanos, porque este pasaje de Ezequiel 28 lo vamos a clasificar en, vamos a decirlo, en dos partes. Esta primera parte que acabamos de leer está presentando al rey de Tiro como lo que fue en sí, como un ser humano, ciertamente que sobresalió de los que estaban a su alrededor, en primer lugar, porque era el rey, era el monarca. Aunque el versículo 2 lo menciona como príncipe, es una manera de hablarnos muy habitual en las escrituras para referirse al máximo gobernante de una ciudad o de un país. Y el rey de Tiro, nosotros lo estamos viendo aquí con un enfoque netamente humano. Sí. Ahora, del versículo 11 en adelante, vamos a encontrar otra vez lo que leímos en el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, las mismas palabras, volvemos a verlos. Y con esto, el escritor bíblico nos está diciendo que pasa a una segunda sección para enfocar al rey de Tiro, no ya desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva de carácter espiritual. Por lo pronto, tratemos de ver estos 10 versículos en su conjunto. Lo que nos están diciendo, en parte yo ya lo he mencionado. Tiro, como puerto y ciudad, en el tiempo antiguo, fue una de las ciudades en donde se concentraron las mayores riquezas habidas de aquel entonces. Sí, en donde en sus puertos, en sus locales, en sus edificios, en sus palacios, se llevaban a cabo las transacciones más multimillonarias de aquel entonces. Y debemos nosotros saber, hermanos, que entre más movimiento comercial tiene una nación con los demás, mayor es de suponerse que es la acumulación de riquezas para esa nación. Esta nación en la que estamos viviendo nosotros actualmente se caracteriza precisamente porque casi tiene relaciones comerciales con todos los países del mundo, hechas muy limitadas excepciones, como son los países comunistas o socialistas, pero con la mayoría de las naciones del mundo tiene relaciones comerciales. Como consecuencia de eso, ingresan fuertes capitales en miles de millones de dólares diariamente al patrimonio nacional de este país. Y eso viene a enriquecerlo mucho más todavía, aparte de los ingresos que adquiere por el mercado interno que tiene. Los grandes deportistas que ganan millones de dólares por una simple firma de un contrato, 15, 20, 25 millones de dólares. Hermanos, saquémosles la cuenta imaginariamente, aunque esto se lleva a cabo en la realidad, saquémosle la cuenta cuánto es lo que le paga un solo deportista nada más, ¿ya? De los diversos ramos del deporte, llámese el béisbol, el fútbol americano, el básquetbol, el patinaje, etcétera. Hay muchas diversidades de un solo deportista que gane, vamos a suponer, 10 millones de dólares por un contrato. De esos 10 millones de dólares se van el 7%, 7 puntos y tantos por ciento es para el gobierno.
los que se sacan los grandes sorteos de la lotería. De ahí se va buen billete para el gobierno. Y nada más para que tengamos una idea, hay millones de deportistas. Sí. Aparte de que si yo compro una simple bolsita de cacahuates en la ESPN, ahí, y ahí estoy pagándole también, ahí se va. Entonces, hermanos, es una grande suma de dinero la que está cayendo en el erario, en la hacienda de este país. Como consecuencia, este país es muy rico. Se dice que este país es el único que supera en riquezas en cuanto al tributo que está recabando. Es el único que supera al Vaticano. El segundo es el Vaticano, la Iglesia Católica Romana. Sí. Pero el número uno es este país, supuestamente. Aunque se van levantando otros gigantes a nivel mundial, pero al parecer este país todavía es el que va punteando. Bien. Bueno, el énfasis es el siguiente. Tiro fue la nación, por lo que nos estamos viendo nosotros aquí, más bien fue el reino, fue la ciudad que más riquezas llegó a tener. Estas riquezas, ya decía yo, generalmente tienden a envanecer, ¿sí? Tienden a hacer que ya sea la persona en lo individual o ya sea como un país tienda a exaltarse. Y muchas veces aún bajo el lema, como vemos nosotros en las monedas, en los billetes, en Dios confiamos. Cuando en la mayoría de los casos eso es lo que menos se tiene. Yo he dicho, si en este país realmente se confiara en Dios, así en la realidad, no existiera la pena de muerte. ¿Sí? Bien. Es nada más por un decir. No le es dado al ser humano quitarle la vida a otro. No. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, el rey de Tiro se dio a inclinarse por lo que la mayoría de los humanos tienden a hacer, a enaltecerse, a envanecerse a causa de las riquezas, al grado tal de decir, yo soy un Dios. Fíjense, hubo limitados gobernantes, monarcas en el tiempo antiguo que se atribuyeron esta prerrogativa. Otro de ellos fue el emperador romano, en turno llamándose también Dios o llamándose divino. Esto es un indicador de la alta putrefacción que ellos admitieron en sus vidas a causa de las riquezas. Aquí vemos nosotros con toda claridad cómo el Señor, que es el que escudriña la mente y discierne lo que hay en el ser humano, dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, has puesto tu corazón y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Sí. La expresión en medio de los mares es en virtud de que era un puerto. No es que estaba por allá en una isla. Es una manera de decir, referirse a una ciudad que está junto al mar. Bien, pero fue tanta la arrogancia, fue tanta la altivez, y esto
se va también a sus habitantes, que ocasionó la riqueza de el rey de Tiro, que hasta llegó a pensar que estaba ya a la altura de Dios, que si el trono de Dios era de oro, era de piedras preciosas, que si el trono de Dios estaba edificado por esos valores tan ambicionados aquí en el mundo, en la tierra, dice, pues entonces aquí en Tiro, aquí tenemos algo similar, ¿sí? Y esto obviamente, mis hermanos, es para ruina, para perdición, porque el ser humano no es dueño ni siquiera del aire que respira. Nosotros no somos dueños ni siquiera del aire que respiramos. No. Entonces, ¿quién es dueño del aire que respiramos? Pues es el Señor. Nosotros no podemos hacer esa mezcla compleja de oxígeno y de hidrógeno, que es de lo que se compone este gas, que respiramos nosotros para vivir. No, esto es muy costosísimo. Nosotros en ocasiones vemos por las carreteras o por las calles camiones cargados con tanques de oxígeno. Los llevan a distribuirlos a hospitales, ¿sí? En hospitales ya los simplifican en tanques más pequeños. ¿Para qué? Para suministrárselos a enfermos en un estado de gravidez extrema tal que ya no tienen capacidad para succionar ese oxígeno por sus fuerzas propias, debido a que su estado de enfermedad, de salud, es tan grave que ya no tienen esa facultad. Entonces, para poder que estén viviendo, se les aplica oxígeno. Los tanques tienen una presión regulada que hacen activar la caja torácica, los pulmones, y están respirando, pero cuesta mucho sustraer de la atmósfera ese oxígeno y ponerlo en tanques, cuesta mucho, ¿sí? Si no fuera por las aseguranzas, a las pobres gentes que están allí consumiéndolos, les costaría una fortuna grande estar consumiéndolos. Bien. Y el Señor aquí no lo tiene, miren. Gloria a Dios. Libre. Sin cobrarnos son solo 5, porque Él es el dueño, ¿no? Gloria a Dios. Bien, hermanos, no somos dueños ni del aire que respiramos. Esto no lo alcanzó a captar el rey de Tiro. Él dijo, yo soy un Dios. No hay palabras para expresar las fronteras, hasta dónde llegó la arrogancia de este monarca. Y el Señor da testimonio de esta riqueza. Pero aparte, en el versículo 3, el Señor, a través del profeta Daniel, hace una declaración asombrosa. Y dice, he aquí, tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Está refiriendo al profeta Daniel de la Biblia, indudablemente. Bien. Acordémonos, mis hermanos, que de alguna manera el Señor con esta expresión honra al profeta Daniel. Y no debemos nosotros contagiar nuestra mente con la idea de decir, Daniel era muy sabio. ¿Cómo le hizo? Pues bien, más que nada, esa sabiduría que Daniel tuvo, descifró sueños, ¿sí? Los interpretó el significado de esos sueños al rey Nabucodonosor, pero acordémonos que todo eso Dios mismo se lo reveló. Y si Dios no se lo hubiera revelado, Daniel no hubiera sabido ni papa, como decimos nosotros corrientemente aquí en nuestro lenguaje. Entonces, pero
el Señor hace esta declaración como para resaltar lo inteligente, lo sabio que era el rey de Tiro. Por esa sabiduría, por esa sagacidad, por esa astucia que tenía, es que él sabía hacer los actos comerciales con las otras naciones de tal manera que le quedaban muchas ganancias, cobraba impuestos y en la contratación de las diversas mercancías que hacía en su ciudad, obviamente que le quedaba mucha ganancia. Y el versículo 4 nos lo confirma, dice: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Fue de mucha riqueza. Ahora, yo lo que he dicho, mis hermanos, lo vuelvo a repetir. Todo esto que nos está hablando de las riquezas en el versículo 4, versículo 5, ahí vemos la consecuencia que por lo general trae esto. La parte final del versículo 5 dice: y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. En otras palabras, miren, Dios a cada uno de los seres humanos que a Él le ha placido poner en escena en este mundo, y dentro de ellos obviamente estamos nosotros, nos ha asignado un nivel de santidad, un nivel de inteligencia, de sabiduría, de talentos, de capacidades, a unos más, a otros menos. Bien, pero al que Dios le dio más, no es para que se crea más que los demás, vaya la redundancia. No es para que piense de que porque él es muy listo, de que porque él estudió, de que porque él se esfuerza y todo eso, por eso es que sobresale de los demás. No. El Señor lo que quiere es que ese nivel de capacidad que le dio, que lo use para buscar a Dios en primer lugar y que lo use después para bendecir a los que están a su alrededor. Primeramente a los de la iglesia. Bien. Y también a los que al Señor le plació darle menos capacidad, menos talentos, menos inteligencia, menos sabiduría, menos percepción de las cosas. No es para que se sienta menos que los demás, es para que en ese nivel de ahí también glorifique a Dios. Todo Dios lo hizo para su gloria y para su exaltación. El problema es que cuando el elemento humano pierde esta visión, tiende a desviarse de los propósitos de Dios. Unas veces creerse que no vale nada, creerse que no es gran cosa en este mundo, y el otro extremo, lo contrario, creerse mucho respecto a los demás. Sí, esto nosotros lo podemos ver a nuestros alrededores todos los días, desde los grandes gobernantes hasta los ciudadanos más limitados materialmente hablando. ¿Sí? Lamentablemente esto es contagioso. A causa de tus riquezas, las riquezas fueron el problema. Dice, se ha enaltecido tu corazón. La palabra enaltecido es un sinónimo de decir: yo soy más que los otros. ¿Sí? Hermanos, eso es grave. Eso es pecado grave delante de Dios. Pero más grave es todavía el pensar que ya no se necesita de Dios, de que ya se puede navegar solito.
de que ya tiene en sí mismo la manera de abrirse paso en la vida y de que con Dios y sin Dios, de todas maneras, yo soy don fulano de tal. Eso es más grave todavía, infinitamente más grave todavía. Esto es lo que pasó en Tiro, tanto principalmente en su gobernante, en su rey, y en una determinada proporción de más bajo nivel en sus habitantes. Ahora, vamos a hacer una especie de observación. Y en esta condición de arrogancia, de altivez, de orgullo, de indiferencia a los propósitos de Dios, el Señor dijo en Mateo 11, dice, si en Tiro yo hubiera resucitado a un muerto, si en Tiro yo le hubiera dado la vista a un ciego, si en Tiro yo hubiera curado a un paralítico, liberado a algún endemoniado, calmado alguna tempestad, alguna tormenta, etcétera, se hubieran arrepentido. Miren, con esto el Señor resalta, hace énfasis en el efecto que no puede pasar desapercibido ante el corazón humano de su presencia, de su actuar. Dice, la ciudad de Tiro con sus habitantes y su rey, llenos de orgullo, de opulencia, de enaltecimiento, dice, si hubieran humillado y hubieran creído y se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, si hubieran arrepentido de verdad. Miren nada más, hermanos, haciendo este contraste de Corazín y de Betsaida, ciudades que tenían conocimiento del Salvador por la ley de Moisés, por las profecías del Antiguo Testamento, y estas gentes de Tiro que no conocían eso, como los habitantes de Corazín y de Betsaida, dice, iban a decir, esto no es otra cosa más que la intervención sobrenatural de Dios. Y nosotros vamos a creer en Él. Aquí viene la sentencia, versículo 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Hermanos, antes de seguir adelante, yo quiero hacer una observación muy importante aquí. Dice, la expresión esta es muy relevante, es muy profunda. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Notemos que esto lo está diciendo el mismo Señor a través del profeta Ezequiel, y para referirse al envanecimiento del rey de Tiro, pero de una manera más real, de una manera más expresiva. El corazón de Dios no tiene enaltecimiento. El corazón de Dios no alberga maldad, como muchos lo afirman, y pastores inclusive. El corazón de Dios no tiene cosa mala, ni en lo más mínimo, ni en la más millonésima partícula de maldad ni de pecado, no hay en el corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, si esta expresión dirigida al rey de Tiro fuera en el amplio sentido de lo que es el corazón de Dios en sí, fuera una fortuna, fuera un éxito, pero no se está refiriendo en ese sentido. Cuando dice, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, se está refiriendo para maximizar la arrogancia del corazón del rey de Tiro, para maximizar ese enaltecimiento de creerse muy grande, tan grande como Dios. A eso se está refiriendo esta expresión, y eso es malo, eso es fatal. Gloria a Dios. Porque es un principio bíblico
el que se humilla, dice el Señor, será enaltecido. Y el que se enaltece, será humillado. Bien. Por tanto, verso 7. He aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Le está profetizando aquí el Señor al rey de Tiro que él en sí, por su propia capacidad, no puede ni mover siquiera un dedo. Y aquellos que están a tu alrededor, con los que tú comercializas, con los que tú adquieres grandes ganancias y que tú subestimas de que no se igualan a ti, esos, dice el Señor, yo los voy a levantar y los voy a y los voy a hacer que lleguen a ti y van a manchar, termina diciendo el versículo, tu esplendor, o sea, toda esa opulencia, toda esa gloria que tú piensas que tienes, te la van a echar por tierra y te vas a convencer de que realmente tú no eres lo que tú crees. No. Sigue la sentencia pronunciada de parte de Dios: al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Llama la atención esta expresión, con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Por qué no diría aquí el profeta, y morirás con la muerte que mueren en medio de un desierto, por ejemplo? ¿Ah? O en medio de una batalla. No. Aquí, independientemente, mis hermanos, del alcance que tenga el significado de esta expresión, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares, es para referirse a que no tiene escapatoria. Alguien que se encuentra náufrago en medio de los vastos océanos y profundos océanos también, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, a menos de que le llegue un socorro, un auxilio en alguna otra embarcación. Pero en medio de los mares, ¿por qué? Porque no es el medio habitual de la persona. Podrá patalear, podrá manotear unos cuantos minutos. Si la fortaleza física así lo permite, tal vez se vaya, aguante hasta una hora. Pero va a llegar el momento en donde las fuerzas van a flaquear. Y si esa persona estuviera en tierra, no tuviera otra alternativa más que dejarse caer, como hizo Elías. Ir a buscar una sombra debajo del enebro y ahí recuperar fuerzas. Pero en las aguas esto no es posible. En las aguas, si se deja de mantenerse a flote, se va a pique al fondo y ahí termina todo. Eso es lo que el Señor le está diciendo. No vas a tener remedio. Si fuera una de las criaturas que viven en el medio acuático, sería estupendo. Pero no para alguien que vive fuera del agua, como es el ser humano. Verso 9. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. Hermanos, con esto el Señor le está diciendo, implícitamente le está diciendo el Señor, toda esa riqueza, toda esa opulencia, toda esa sabiduría, toda esa inteligencia que tú tienes, yo te la di. ¿Sí? Y tú no lo reconociste. Tú pensaste que tú la tenías intrínsecamente, que tú la tenías en ti mismo, que tú la podías producir. Pero mira, viene para acá y eres de lo más falible, eres de lo más vulnerable. ¿Cómo le vas a decir a aquel que
te va a ejecutar, yo soy Dios, ¿a poco con eso ya te va a respetar? No. Él te va a quitar la vida. Dice, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. O sea, cuando dice, de mano de incircuncisos morirás, está diciendo, vas a morir como el peor. Notemos que este era un lenguaje bien captado, dirigido al pueblo de Israel. Y en la mentalidad judía, un incircunciso era una persona despreciable, era una persona inmunda, era una persona alejada de las promesas de Dios. Pero el énfasis más que se encuentra aquí es una persona despreciable, como lo más execrable, como lo más asqueroso. Así va a ser tu muerte, dice. Y el Señor como que pone su firma y su sello de garantía de que esto así va a pasar. Y esta es una expresión que los profetas siempre a menudo la mencionaron. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. En otras ocasiones dijeron, porque la boca de Jehová lo ha hablado, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y esto quería decir que iba a tener cumplimiento tarde que temprano. Lo creyera o no, la persona o el pueblo a quien se estaba dirigiendo, o no lo creyera, esto iba a suceder simple y sencillamente porque la boca de Jehová lo habló. Y aquí es donde entra en acción la fe del creyente. No se ocupan más pruebas. No había manera de someter a un proceso de análisis en un laboratorio para verificar si esto era verdad o no. No. Aquí solamente por la fe en Dios se tiene por cierto. Cuando el profeta dijo esto, dijo prácticamente de una manera implícita, esto yo ya lo estoy viendo que está sucediendo. Aunque faltan todavía días, meses o años, yo ya estoy viendo esta destrucción que está viniendo sobre este rey. Ahora, aquí termina la sección en donde el Señor, a través del profeta Ezequiel, se está refiriendo al rey de Tiro como un ser humano, como un gobernante terrenal común y corriente. Aunque dentro de esa expresión común y corriente, sobresalió de alguna manera en cuanto a prosperidad material, pero no pasó de ser un simple ser humano. Del versículo 11 en adelante, vamos nosotros a ver una especie de transformación en el mensaje profético, como el rey de Tiro viene a simbolizar al mismo Satanás. Y que toda esa postura de arrogancia, de enaltecimiento, de engreimiento, detrás de todo ello era Satanás el que lo estaba estimulando, y el rey de Tiro le creyó. Vamos a dejar esta segunda sección, mis hermanos, para la próxima predicación, si el Señor nos concede, gloria a Dios, del versículo 11 en adelante, en donde vemos nosotros ahí de alguna manera ilustrado lo que es Satanás, lo que fue su estado de acercamiento, de santidad con Dios, y lo que fue su caída también. El mismo proceso que tuvo el rey de Tiro, ya lo había tenido Satanás en el tiempo antiguo, en tiempos inmemorables. Y todo esto nos va a dejar mensajes a nosotros, mis hermanos. Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Terminamos la predicación con esto.